¿Hay algún críptido que hubieran avistado ustedes mismos, o alguna persona que conozcan? Cuando estaba en la secundaria tenía un amigo de esos bien vale verga, iba en una de esas motos de carrera que todos sabían que era robada pero nadie decía nada. Recuerdo bien que un día faltó, no era nada raro en él, porque ese día teníamos el taller de electricidad. Pero al día siguiente lo llevó su jefa, pero tenía un color pálido, así como si le hubiera pasado algo culero. Estuvo reacio a contarnos qué le había pasado hasta que nos tocó una clase a la cual el profesor no había ido. Entonces nos reunimos en una pequeña bola y él empezó a contar bien paniqueado cómo había ido a un ojo de agua junto a sus primos, habían estado ahí alrededor de 3 horas hasta que sus primos decidieron irse, pero él se quedó para disfrutar el agua un rato más. Estuvo ahí unos 10 minutos hasta que vio que algo peludo se movía en el agua, cuando se dio cuenta esa cosa se había sujetado a su pierna y se la estaba mordiendo bien culero y lo estaba jalando para abajo. Entonces él se desesperó bien cabrón y casi se ahoga, dice que se zafó de esa verga gracias a una de esas pulseras culeras de supervivencia con una brújula, un pedernal y un cuchillito culero escondido. Dice que le hizo pinches cortes culeros hasta que esa madre se soltó de su pierna y se puso a salir bien paniqueado. Hasta dejó su ropa que traía puesta y un collar de sanjuditas que estaba bien vergas y se fue en chinga en su moto, hasta casi se estrella contra un par de carros de lo rápido que iba. Todos le dijimos que a lo mejor fueron unas algas o alguna verga así, pero dijo que no, que él sabía lo que había visto, entonces hizo un dibujo que describirlo como culero era quedarse corto. Ya hasta pasados los meses se robó un Samsung y nos enseñó una imagen de la mamada que según casi lo ahoga en ese ojo de agua, desde entonces se volvió más tranquilo, pero supe que se ahogó en un viaje a un río de por ahí de Puebla, quién sabe. Hace tiempo cuando yo iba en preparatoria me quedé a vivir un tiempo con unos primos por unos problemas personales que había en casa. En la casa de mi primo siempre desde que tengo memoria decían que espantaban, aunque a mí nunca me sucedió nada hasta ese día. Era un día normal, yo regresé de la preparatoria y recuerdo muy bien que había tenido una discusión fuerte con mi hermana, para esto, yo en ese tiempo me quedaba a dormir en una habitación súper rara. En la casa de mi primo había un cuarto justo en el centro de la casa, el cuarto no tenía ventanas al exterior y la única ventana que tenía daba hacia la sala, así que la única iluminación que llegaba al cuarto era la poca luz que entraba de unos tragaluces que había en el techo de la sala, ya se imaginarán lo oscuro que era ese cuarto con la luz apagada. Pues resulta que ese día llegué muy molesto y me encerré en el cuarto. Se empezó a oscurecer, me cambié de ropa y me acomodé para dormir más cómodo, al momento de acostarme todo iba bien, entonces se me ocurrió acostarme boca arriba y justo cuando estaba conciliando el sueño empecé a sentirme raro, como incómodo, esa sensación que tienes como si alguien te estuviera observando. De repente comencé a sentir un zumbido en el oído que cada vez se hacía más fuerte, como ese sonido que hacían las televisiones antiguas al encenderse, pero llegó un punto en el que ya era insoportable, hasta que me di cuenta que no podía moverme ni hablar. En ese momento vino a mi mente lo que siempre me decía mi mamá, acerca de ponerme a rezar mentalmente y sí, me puse a rezar, y poco a poco comencé a recuperar el movimiento hasta que se me pasó esa sensación. No le di mucha importancia porque tampoco es que sea tan supersticioso. Al día siguiente yo creía que todo había terminado y después de ir a mis clases y hacer mis cosas me dispuse a dormir nuevamente, me acosté boca arriba y por alguna razón junté mis manos en mi estómago. Todo iba normal y vaya sorpresa, volví a escuchar el zumbido en mi oído, en este punto pues ya sabía qué esperar, así que hice lo mismo, empecé a rezar, pero en esta ocasión sentí una especie de fuerza que empezó a separar mis manos de mi estómago hasta ponerlas cada una al lado de mi cuerpo y no pude hacer nada al estar inmóvil. Eso me asustó mucho más que el día anterior pero de igual manera se me pasó y pude moverme un poco después. Al tercer día traté de no darle más importancia al asunto, seguí con mis cosas, y al caer la noche volví a dormir, pero esta vez no junté las manos, ya que me daba miedo que me las volvieran a separar en caso de que sucediera algo, y adivinen qué pasó. Volví a sentir el estúpido zumbido en mi oído y estando harto de la situación me puse a rezar, pero este día los síntomas eran peores, el sonido era tan molesto que hasta puedo decir que me lastimaba. Cuando yo creía que nada podría salir peor, se me ocurrió entre el miedo y el cansancio abrir los ojos.
Vi pegado a mi cara, casi arriba de mí, el rostro de un ser que me veía con demasiado odio, como si alguien te odiara mucho y lo tuvieras de frente. El rostro no estaba bien definido, pero sus expresiones faciales eran claras. Estaba molesto. Yo podría decir que ver su rostro era como ver la estática de una pantalla antigua, como cuando se iba la señal. En medio de toda esa estática se veía ese rostro con ojos negros y rostro enfurecido con la boca abierta. Pese a solo verlo un par de segundos, ese rostro siempre se quedará grabado en mi memoria. Después de ver el rostro, cerré los ojos rápidamente y continué rezando. Cuando por fin pude moverme, me levanté rápidamente, impulsado por el miedo y la adrenalina. Cuando me levanté de la cama, vi claramente, en la esquina de la pared, una especie de neblina o residuo de algún gas fosforescente, por así decirlo. Traté de tocarlo, pero era como tocar a la nada, porque mis manos traspasaban el gas transparente y solo terminaba tocando la pared. Encendí la luz y cuando volví a apagarla el gas fosforescente ya no estaba. Después de vivir algo así, pude deducir los síntomas previos a que se te suba el muerto, y esto no lo digo porque sí, sino porque he hablado con muchas personas que han pasado por situaciones similares y ellos también coinciden en los síntomas. Enseguida los enumero. 1. Un zumbido molesto en los oídos, de pequeña o alta intensidad. 2. Dejas de moverte. 3. Dependiendo de la intensidad del suceso, pueden llegar a mover tu cuerpo o incluso puedes llegar a ver seres encima de tu cuerpo inerte. 4. Y este es un agregado mío, yo creo que tu estado de ánimo impulsa mucho la fuerza de estos seres, porque yo en ese momento estaba pasando por una situación muy difícil y la verdad la estaba afrontando con mucha negatividad, así que mi consejo, chicos, es: siempre traten de mantenerse con una actitud positiva ante las adversidades. Es mi primera vez aquí, así que desconozco bastante sobre costumbres a la hora de escribir o redactar, así que trataré de hacerlo lo mejor que pueda y una disculpa si no llego a dar muy bien el mensaje del asunto. Suelo divagar demasiado. Aproximadamente entre los 6 y 8 años vivía en un complejo de departamentos en mi pueblo. Realmente no son edificios mayores a los 3 pisos y 9 departamentos. Recuerdo que vivíamos en el último piso, mi madre, mi padre y mi pequeño yo. No era un apartamento feo, realmente era muy espacioso, pero recuerdo que fue un trabajo bastante cansado para mis padres el tener que repintarlo, debido a que casi todas o en su mayoría, las paredes del departamento se encontraban llenas de garabatos, dibujos de caras, manos o solo rayas deformes sin algún tipo de sentido. En mi cuarto y el de mis padres recuerdo que eran donde más grafitis o dibujos de caras había. Optaron por pintar los cuartos, pero aún con eso, ciertos trazos o facciones de los dibujos seguían siendo visibles bajo la capa de pintura blanca económica. Pasamos a algún tiempo después de la mudanza, debido a cosas del trabajo o de su segunda familia, mi padre tuvo que irse de casa 2 semanas o algo así. Estuve bastante triste los primeros días ya que yo solía ser muy apegado a él y durante las noches solía despertar sobresaltado debido a pesadillas que tenía sobre no volverle a ver. Fue después de una de estas pesadillas que pasó lo siguiente. Francamente no recuerdo muy bien el contenido de mi pesadilla, pero recuerdo haber despertado por la madrugada, no por el sobresalto, ni por el miedo, fue por una risita casi insonora. El cuarto estaba oscuro, recuerdo que me quedé inmóvil y tapado hasta la barbilla con mi cobija. De pronto, la risa se volvió un murmullo, y después un susurro en tono de pregunta, algo en la línea de, ¿está despierto? A lo que un segundo tono, algo más femenino igual en tono de susurro responde algo en la línea de, nos está viendo. En este punto no entendía a lo que se refería. Había una plática a susurros entre estos dos entes invisibles, tiempo durante el cual mantuve la vista pegada hacia la pared que daba a la puerta de mi cuarto. Estaba ideando un plan para correr al cuarto de mi madre, el cual se encontraba cruzando el pasillo. Tomé el valor para salir corriendo. Estaba preparado para saltar de la cama e ir directo a mi puerta cuando me percaté de dónde venían esos susurros y quienes parecían estar hablando. Segundos antes de salir de la cama me di cuenta de que los garabatos, las caras y figuras que se encontraban en mi cuarto estaban moviéndose, algo parecido a Prismo de Hora de Aventura o al Crack Master de Plaza Sésamo. Los garabatos se movían libremente por toda la pared, subían y bajaban como si fueran sombras proyectadas en la pared.
Fue cuando me percaté de esto que decidí correr con mi madre. Desperté a mi madre y traté de decirle qué era lo que estaba pasando, a lo que claramente molesta solo me pidió que volviera a dormir, que estaba bien si dormía con ella si realmente estaba asustado. De mala gana acepté la oferta y procedí a intentar dormir de cara a la pared, obviamente molesto ya que mi madre no le había tomado importancia a lo que decía. Estaba con una mezcla de temor y enojo por lo ocurrido que no consideré que estaba viendo a una pared, la cual también tenía los dibujos. No fue hasta que lo escuché de nuevo que entré en estado de pánico. Un sonido parecido a chistar o el sonido que haces para llamar la atención de un gato me hizo ver la pared, la cual de pesar a tener un par de dibujos, ahora estaba inundada, llena, casi obscura en su totalidad por las líneas, los trazos, las facciones, los rostros y los ojos de aquellos garabatos, sobre todo, él. Parecía algún tipo de líder o jefe de los garabatos, se encontraba al centro de la pared y tenía una mueca torcida parecida a una sonrisa, las caras se retorcían en risitas susurradas o murmullos en forma de burla. Estaba estupefacto. ¿Los garabatos se podían mover libremente por cualquier pared del apartamento? Aparentemente así era, y antes de caer desmayado, solo recuerdo que el garabato de la mueca al centro de la pared entre risitas solo dijo con una voz bastante profunda: nadie te va a creer. A la mañana siguiente supe que me había desmayado ya que solo recordaba escuchar al garabato hablar y caer dormido enseguida. Traté de contárselo a mi madre, a mi padre o a mi familia en general. Nunca nadie me creyó. Al día de hoy realmente no he indagado sobre el tema, si acaso lo poco que sé es que el episodio donde aparece Crackmaster en Plaza Sésamo fue Lost Media durante un tiempo. Debido a que llegó a causar algunas pesadillas en niños, dichas pesadillas estaban relacionadas con grietas, sombras, figuras, dibujos o manchas obscuras en las paredes que solían hablar o reírse de los niños. Personalmente no recuerdo haber visto ese capítulo en especial, pero mis recuerdos de la infancia son bastante malos. Imagen relacionada a los garabatos de la pared. Me gustaría seguir compartiendo mis experiencias, si están interesados en algún tema en especial pueden decírmelo, trataré de contar algo sobre ello o lo más parecido que tenga en mi repertorio. Pues bien, ha pasado ya un tiempo y he pensado en bastantes anécdotas que tal vez puedan encontrar interesantes. No me gustaría revelar directamente de qué ciudad soy específicamente, pero sí puedo asegurar con algo de temor a equivocarme que es de los estados con mayor actividad paranormal del país. En todo caso, trataré de hacer esto de manera cronológica, ya que siento que mientras más fui creciendo más intensas fueron mis vivencias. Esta historia directamente no es mía, pero mi madre suele contarla como su única experiencia paranormal. Hablaré en primera persona para mejor comprensión y expresión. Mi padre murió cuando tenías 2 años, Anon. Nuestra relación nunca fue exactamente buena, debido a que en mi infancia él solía beber demasiado y era bastante irresponsable conmigo y mis hermanos. Después de una vida de excesos, apuestas y peleas, tristemente llegó el día en que su salud se vio bastante deteriorada. Los doctores no le daban más esperanzas de vida, así que decidimos pasar con él el mayor tiempo posible. Debido a que realmente yo no sentía mucha cercanía a mi padre, decidí traerte a este estado a vivir con tu padre y conmigo, Anon. Cuando me enteré que papá estaba en sus últimas semanas de vida decidí ir a despedirme de él, pese a todo era de la poca familia que aún me queda. Al llegar al hospital él era muy insistente en que lo perdonara ya que si no, él no podría descansar. Obviamente su petición fue algo molesta, como perdonar años de negligencia, alcoholismo y violencia en solo 5 minutos. Decidí solo decir que sí para que se quedara más tranquilo. A las horas falleció. Durante el servicio funerario realmente fui la única de mis hermanos en no llorar. Todos de alguna manera habían decidido ser más cercanos a papá cuando descubrieron que estaba desahuciado. Terminó el funeral y me fui a casa, los departamentos con garabatos. Le pedí a tu padre que te llevara con tu abuela y que, de paso, él se quedara también con ella, ya que quería estar sola. Preparé una cena para mí, miré televisión y a la medianoche aproximadamente decidí acostarme a dormir. Esa misma madrugada me levanté algo extrañada, sentí que algo me había tocado por el hombro, como si alguien quisiera despertarme y llamar mi atención. Pensé que era tu padre,
pero no había nadie, la habitación estaba oscura. No veía nada más que las paredes y las lámparas de la calle por la ventana. Decidí volver a recostarme. Esta vez volví a sentir contacto en el hombro, pero ahora era más como una mano tomándome por él, así como si trataran de darme la vuelta. Antes de poder reaccionar sentí ahora como si me sujetaran por ambos brazos, pero no había nadie. Antes de poder entender qué pasaba comenzaron a sacudirme, como si lo que me estuviera sujetando estuviera queriendo despertarme, aunque ya lo estaba. Las sacudidas duraron aproximadamente medio minuto de un terror extremo. Por mi mente pasaban 1000 cosas. El como tal vez ya no te vería a Anon o a tu padre. Fue cuando entendí que yo misma ya no vería a mi padre, que ya no hablaría más con él, y que lo último que hice con él fue ser condescendiente al decirle falsamente que lo perdonaba. Comencé a llorar, y solo pude decir, no sé qué es lo que quieras, o si realmente eres tú, pero quiero que sepas que jamás hiciste nada malo, que te perdono y que ojalá que con esto puedas descansar en paz. Acto seguido dejé de sacudirme, sentí como el apretón de mis brazos desaparecía lentamente y todo de nuevo se sentía normal. Tal vez no lloré ese día en el funeral, pero lloré toda la noche hasta romperme. Mi padre no quería irse sin que lo perdonara, pero no tenía que perdonarlo, porque pese a no ser el mejor, aún así hizo lo que pudo conmigo y mis hermanos. No lo justifico, pero ahora sé que realmente lo perdono. Ser yo. Enfermero recibido en la UNAM. Trabajar en hospital de quemados durante la guardia nocturna. Otro enfermero que ya estaba ahí me da una vuelta por el lugar y finalmente llego a donde me toca hacer mi parte, cuidar de niños con quemaduras de 3er grado entre otras. Es tu primer día, yo me encargo de estos dos y tú de ese, señalando a un niño. Bien, puedo con esto le digo, a lo que él me para con un brazo y me dice no te encariñes con él, solo haz tu trabajo. No le di importancia. JPG. Juan tenía 10 años, la mitad de su cuerpo quemada, sí, la de abajo. Empiezo a controlar sus vendajes no sin antes decir hola. Juan se despertó, parecía no poder hablar. A su lado tenía una pizarra y un fibrón negro para escribir. Escribe rápidamente, ¿lo has visto? ¿A quién? Le dije. Lo vi en mis sueños, en ellos escucho sus pasos y mugidos en el pasillo. No le respondo. Descansa, ya terminé aquí. Le pregunto a mi compa si lo ayudo y él me dice que puedo aprovechar para ir a dormir a la sala de rayos X a menos que tenga insomnio. Sigo su consejo y me echo encima de una camilla, apago las luces y solo puedo ver el pasillo, recuerdos de Silent Hill Homecoming vienen a mi mente. Me abofeteo e intento dormir, el silencio de este lugar es ensordecedor. Luego de un rato me despierto. Oigo pasos y se abre la puerta, maldición no veo una mierda más que una sombra que entró. Los pasos que escuchaba son como el caminar de un caballo, y para confirmarlo siento su rebuzno a mi lado, me paralizó. Abi. Esta cosa acerca su hocico a mi oído y Snake, Snake? Mission failed. A Hideo Kojima game directed by Yoshitoko Tokoshita.